Aló, 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 ¿funciona? ¿Se escucha? Ok. Bueno, ok. Compañera Leiria, ¿ya está conectada? Eh, habilite la... bienvenida, Leiria. El audio, conecte habilite el audio, compañera. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Buenos días, buenos días. Bueno, entonces, dame el visto bueno para empezar, Brian. Ok, muy bien. Correcto. Muy buenos días. Aquí estamos para una sesión más de la serie de conferencias Elementos para una geopolítica decolonial de la Vía Yala. Y ya estamos entrando en una fase de esta serie de conferencias en la que estamos discutiendo una serie de procesos de construcción plurinacional en diferentes lugares de esta gran patria grande que queremos construir. Tenemos el gran placer en esta ocasión de contar con una dirigente de los pueblos originarios de Guatemala, la compañera Leiria Bay, que es responsable de Relaciones Internacionales de CODECA, que podríamos tal vez definir como un sindicato indígena campesino. No sé, ella nos va a explicar mejor esos conceptos, cómo se define CODECA a sí mismo. Esta organización se fundó en la década de los años 90 en relación con los acuerdos de paz que hubo en Guatemala después de la cruenta, de la terrible guerra de la oligarquía contra el pueblo guatemalteco, levantando las banderas, ¿no? Indígenas, campesinas y también de las identidades ancestrales de nuestro pueblo. Este movimiento ha trabajado en lo interno de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, UNRG, levantando esas banderas, pero al no encontrar eco para una concreción de esas banderas políticas, decidió formar su propio instrumento político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Esto fue en el año 2016 y en las elecciones de 2019 sorprendió a muchos, aunque probablemente no a sus miembros, obteniendo 10.42% de los votos, o sea, más de 450.000 votos, y lo que es o sea, una cifra impresionante, digamos, pensando en lo que ha sido históricamente la votación que han tenido los partidos de izquierda en Guatemala. Pero no solo eso, sino que lo dejó como la cuarta fuerza política del país. Hoy en día, según las encuestas, se predice, creo, un 14%, o más, ¿no? Poniéndolo aún más arriba de las preferencias políticas de Guatemala. En fin, ella nos va a explicar todo este proceso histórico
de surgimiento, ¿no?, de los pueblos ancestrales en Guatemala, que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que siempre han estado dejados fuera, ¿no?, por un Estado criollo y colonizado, digamos, neocolonizado por los Estados Unidos, pero que hoy en día reclaman su lugar como sujetos de la historia. Solamente, antes de dejarlo con la compañera Leiria, nada más les quiero informar que la próxima semana, el día 18, vamos a tener al compañero Marco Caballero, que es vicecónsul de Bolivia en Chile, y que nos va a hablar sobre la revolución plurinacional de Bolivia. Sin más dilación, adelante, Leiria, bienvenida. Gracias, Jorge. Es un honor estar aquí en este espacio y poder tener la oportunidad de compartir las diferentes experiencias y procesos de lucha que llevamos los pueblos en Guatemala. Quizá para iniciar, lo que me preguntabas es cómo nos autodefinimos nosotros como movimiento. Pues CODECA quiere decir Comité de Desarrollo Campesino, es una organización que nació en el 92. Sin embargo, ahora 30 años después, 31 años después de ese surgimiento de este movimiento, no somos ni comité, ni buscamos el desarrollo, ni somos campesinos. Es un poquito raro esto, porque no somos comité, porque somos un movimiento con presencia en todo el país. CODECA actualmente se define como un movimiento plurinacional de pueblos, de actores y de sectores que luchan y sueñan por cambios estructurales. La concepción de un comité acá es algo más pequeño, un grupo de personas pequeñas. Ahora CODECA es un movimiento con más de 100,000 miembros activos en el movimiento, entonces ya no cabe dentro de esa concepción comité. Pero recordemos que CODECA nació cuando todavía estaba el conflicto armado en Guatemala, entonces esa misma condición hizo que habría que buscar una forma de que no vieran a este movimiento desde los sectores económicos, desde el gobierno, desde el ejército, que estaban reprimiendo a los pueblos como una amenaza fuerte, y por eso es que se definió de esa manera comité. Ahora, lo de desarrollo es algo que vino después. Hasta ese entonces, en el 92, todos estábamos con la idea y el sueño de desarrollo. Y todavía después de la firma de la paz en el 96, lo que se puso de moda es desarrollo. Y hasta el momento, desde la oligarquía, desde el sistema neoliberal, nos imponen las ideas del desarrollo, esa ilusión del desarrollo. Pero en Guatemala, después de la firma de la paz, que eso se los voy a explicar después, como se puso de moda el desarrollo, entonces desde los pueblos nos ilusionamos con eso, pero nos hemos dado cuenta ahora que lo único que han traído con ese discurso de desarrollo es mayor sobre explotación laboral, mayor destrucción de nuestra madre tierra, privatización de nuestros bienes y recursos, mayor empobrecimiento de las comunidades y represión y muerte cuando nos organizamos y defendemos derechos. Entonces nosotros desde nuestro movimiento hemos llegado a la conclusión de que no podemos ir en esa lógica del desarrollo, porque el desarrollo busca mayor confort en detrimento de la madre tierra, de todos los bienes, y nosotros lo que queremos es vida, es vivir bien, y por eso buscamos el buen vivir en armonía con la madre tierra. Entonces, por eso es que tampoco ya ni somos comité ni de desarrollo. Y lo de campesino, pues era una concepción de quienes, en ese entonces, las 17 personas que iniciaron el movimiento eran indígenas y campesinos, pero la concepción más cercana que había era el campesino. Pero ahora, ya 30 años después, también nos hemos dado cuenta que no solo somos campesinos, es cierto, seguimos siendo, en mi caso, yo vengo de una familia campesina y me considero campesina, pero también, más que eso, somos pueblos indígenas, pero también, dado el crecimiento del movimiento, ya no solo somos pueblos indígenas. En Guatemala está el pueblo indígena, el pueblo garífuna, el indígena maya, el garífuna, el xinca y el mestizo. Y afortunadamente, dentro del movimiento CODECA ahora estamos los 4 pueblos, porque por supuesto está el pueblo maya, pero también está el pueblo garífuna, el pueblo xinca y el pueblo mestizo. Entonces, por eso decíamos que aunque nos llamamos Comité de Desarrollo Campesino, que quiere decir CODECA,
Ya no somos ni comité, ni buscamos el desarrollo y ni somos campesinos. Somos un movimiento plurinacional porque de diversos pueblos, de diferentes actores y sectores que luchamos, buscamos, tenemos los sueños del buen vivir. Esa es nuestra autoidentificación ahora. Las y los compañeros en las comunidades se definen como personas defensoras de los derechos y de la madre tierra, porque muchas veces siempre también utilizamos y se nos ha influenciado a decir somos defensores de derechos humanos, pero es que solo defender derechos humanos no sirve de nada si no defendemos nuestra madre tierra como nuestra casa común. Y entonces por eso es esa nuestra apuesta y ese es nuestro sueño. Y ya después de autodefinirnos, pues gracias por compartir las experiencias de cómo nos vamos conformando como sujetos sociopolíticos en Guatemala. Y yo creo que ustedes conocen muy bien la historia de toda la región. Guatemala, como con muchos países de la región, tenemos muchas similitudes y mucha parte de la historia que compartimos. Y yo no me voy a ir hasta muchos años antes de historia, sino tal vez compartir lo de los últimos años, que es algo que marcó mucho la historia de Guatemala, es la guerra interna, que duró 36 años, y la firma de la paz, y después estos años post firma de paz. En Guatemala, durante el conflicto armado, los pueblos que fueron mayormente masacrados, comunidades masacradas, torturadas, comunidades que tuvieron que abandonar sus territorios para irse a México porque en Guatemala los estaban asesinando, fueron las comunidades indígenas. Fueron los pueblos que tuvieron que dejar, abandonar sus tierras e irse. Después de eso, después de toda esta guerra que dejó muchos muertos diarios, pero que si hacemos un recuento ahora y comparamos entre el número de muertos por cada millar de personas, entre la guerra y el número de muertos de ahora por cada millar de personas, eso ha crecido. Entonces no sabemos si podemos decir que estamos, que la guerra ha terminado, porque en realidad, ¿qué es la guerra? Es el asesinar personas. Y ahora cada vez mueren, y lo peor es que muchas veces en la guerra murieron con armas, con las armas a balazos. Ahora están muriendo de hambre, ahora están muriendo intentando cruzar las fronteras para ir a Estados Unidos. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, lamentablemente, muchas veces dejamos solapada esa información, no la vemos, no la evidenciamos y decimos, pues gracias a Dios, ahora estamos en paz. Y no nos damos cuenta que la cantidad de hermanos y hermanas que están perdiendo la vida de manera permanente en las fincas, trabajando en condiciones de sobreexplotación laboral, en las fronteras, en las comunidades, porque no tienen condiciones de vida digna, en los hospitales, porque no los atienden, cada vez es más alto. Por ejemplo, los trabajadores de las fincas agrícolas nos han impuesto desde la firma de la paz el desarrollo. Y entonces en Guatemala se agrandaron la implementación de los monocultivos. Dijeron que también era parte del desarrollo, pero las condiciones que hoy se tienen en la caña de azúcar, por ejemplo, no es la misma que la de hace 40, 50 años. ¿Y por qué voy a decir que no es la misma? No es porque ahora no los sobreexplotan más. Lo que pasa es que ahora les están dando una pastilla a las y los trabajadores para que puedan rendir más, para que no se cansen. Entonces, cada vez que pasa o cada año las tareas crecen más, pero las familias por la necesidad y también como producto de esta medicina que le dan, que son estas cosas que se toman a veces para no sentir cansancio, que son energizantes, hace que las personas lleguen a 40 años y después están muriendo de problemas de los riñones, de una diversidad de problemas en las que no vemos y decimos, pobre se murió, pero no es que pobre se murió, es que pobre lo mataron. Es esas las condiciones y de las que no se habla. En Guatemala, cuando se firmó la paz, se evidenció claramente cuál era el origen que generó la guerra.
y se evidenció claramente que era la problemática agraria. El problema está en cómo se pretendió dar solución a ese problema. En primer lugar, es que desde el gobierno central, desde el ejército, nunca hubo un compromiso real de atender ni siquiera a los compromisos que asumieron para firmar la paz. Pero en segundo lugar, es que la metodología o la forma que acordaron para dar solución a esos problemas tampoco era la adecuada. Por ejemplo, uno de los problemas graves que se evidenció, que dio origen a la guerra interna, fue la problemática de la tierra. Se dijo, bueno, es que la tierra está en pocas manos, hay que generar o dar acceso a las familias campesinas para que tengan tierra. Pero para dar ese acceso a tierra a las familias campesinas se estableció el mercado de tierras. ¿Y qué fue el mercado de tierra? Se creó una institución en Guatemala que se llamó el Fondo de Tierra y otras dependencias más, que lo que hacían era comprar tierra a los finqueros y vendérsela y dársela a los campesinos para pagarlas en 10, 20, 30, 40 años. El gran problema de Guatemala es que la institucionalidad estatal está filtrada o está cooptada por el crimen organizado, por la mafia, por la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los finqueros tuvieron la oportunidad de vender sus tierras, pero sus tierras infértiles, sus tierras que no eran aptas para la producción, las vendieron a precios súper elevados. Ahí jugó un papel muy importante los corruptos, la corrupción, porque desde el Estado, el Fondo de Tierras, compró esas tierras a precios muy elevados, se la dio a las familias campesinas con el compromiso de pago a través del sistema financiero. ¿Y qué tuvimos después de esto? Que las familias que adquirieron la tierra estaban con la ilusión de que habían logrado un beneficio, pero en realidad lograron otro mecanismo de esclavitud. ¿Por qué? Porque de manera alegre ellos agarraron la tierra, se fueron a trabajar, pero al final de cuentas el producto de su trabajo no era para ellos, sino era para engordar el sistema financiero. Y de esa manera se generó otro nuevo mecanismo de esclavitud, decimos nosotros, porque la gente no trabajó para su familia, trabajó para el banco, solo que estaban alegres, solo que no se sentían esclavizados, pero estaban siendo esclavizados, están siendo esclavizados. Y a partir de ahí, si vemos las estadísticas de migración, o los datos, porque estadísticas no hay en términos oficiales, porque no se controla eso, pero los datos de migración, cada vez las familias tuvieron que mandar a un integrante, al hijo, al papá, a la mamá, a quien sea, para Estados Unidos, y ahí es donde se agudiza la migración que tenemos. Entonces, ¿qué respuesta le dimos a la problemática agraria? Ninguna. Por el otro lado, desde el poder económico, tuvieron la posibilidad de comprar las tierras fértiles para seguir produciendo monocultivos, principalmente caña de azúcar, principalmente palma africana, principalmente banano, principalmente hule, que eso es lo que están produciendo acá. Y es importante resaltar que este tema de reconcentración de la tierra no es solo un discurso de la izquierda, porque muchas veces siempre lo hemos escuchado, la tierra en pocas manos, pero es difícil que podamos acceder a datos estadísticos o cuantitativos que nos muestran en realidad cómo se está moviendo la tierra, o sea, la tenencia de la tierra. Y aquí les quiero dejar un dato. Nosotros, como movimiento campesino, en el año 2000 hicimos una primera investigación sobre condiciones laborales agrícolas. Allí los trabajadores de la pica de hule, que es el caucho, no sé si ustedes le dicen hule en Nicaragua, pero nosotros aquí le decimos hule, que es el caucho, nos decían que su tarea diaria era entre 200 y 250 de árboles al día. En el 2005 hicimos otra investigación y los mismos picadores de hule nos decían que su tarea diaria era entre 250 y 300 y algunos hasta 350 árboles por día. En el 2008 hicimos otra investigación y la tarea había subido entre 600 y 750 árboles por día. Y en el 2013 hicimos una última investigación y la tarea había crecido entre 800 y 1,200 árboles al día. Eso demuestra que en la misma tarea de corte de picar los árboles del caucho,
La tarea había crecido del 2000 al 2013. En el 2000 era entre 200 y 250 y el 2013 era de 800 a 1200 o 250 árboles al día, o 1250 árboles al día. Eso nos evidencia cómo el nivel de sobreexplotación crecía en los últimos años, o sea, cada año había mayor sobreexplotación en las fincas agrícolas. ¿Y eso por qué? Hay otro dato que también nos arrojó la investigación sobre condiciones laborales del 2012 y 13 a nosotros. En el 2011 nosotros dijimos vamos a hacer una investigación sobre condiciones laborales agrícolas y fuimos a la información estatal, que es el INE, para recabar información, y ahí nos dimos cuenta que en 14 departamentos del país habían 2.936 fincas que estaban produciendo determinado cultivo con mayores a 100 caballerías. O sea, es decir, que cada finca, nosotros dijimos, vamos a investigar a las fincas más grandes, a las que tienen una producción mayor a 100 caballerías. Eso fue en el 2011. En el 2012, en el segundo semestre del 2012 y en el primero del 2013 hicimos la investigación. Y cuando sistematizamos los datos, nos dimos cuenta que solo teníamos datos de 609, de 906 fincas, perdón. Y entonces dijimos, ¿qué pasó? Teníamos un equipo de 117 investigadores. Cuando recabamos y estuvimos verificando la información, nos dimos cuenta que sí llegamos a todos los lugares que habíamos previsto llegar, pero que solo teníamos datos de 906 fincas porque lo que 2 años antes era, por ejemplo, finca Concepción, finca Conchita, finca Margarita, finca Esperanza, en el 2013 ya todo era parte de un solo ingenio azucarero. Entonces nos demuestra cómo se mueve la tenencia de la tierra. Nosotros nunca hicimos una investigación sobre en manos de quién está la tierra, pero de esa manera nos dimos cuenta que ese discurso de la izquierda, generalmente, que siempre se decía la tierra en pocas manos, lo evidenciábamos de esa manera. En el 2011 habían 2.900 en un determinado terreno, espacio, habían 2.936 fincas y en el 2013 eran 906. No es que había desaparecido un espacio, un pedazo de tierra, sino que los ingenios azucareros, por ejemplo, habían acaparado varias fincas y ya solo era uno. Y así se está moviendo. Y eso demuestra también, vemos que cada año se reconcentra la tierra y la investigación laboral nos demuestra que cada año se sobreexplota más al trabajador o trabajadora. Esas son una de las condiciones con las que nos han ilusionado con el desarrollo y por eso es que nosotros decimos que ya no buscamos desarrollo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que hemos llegado ahorita desde el movimiento Codeca a luchar por ser sujetos y sujetas de derechos? Que eso es el tema principal por el que Jorge nos ha invitado hoy. Y es porque cuando se firmó la paz en Guatemala se pusieron de moda varias palabras o varios discursos. Uno era desarrollo, que ya les comenté ahorita cómo estaba esa ilusión que nos imponen y que nos dicen que eso va a mejorar nuestras condiciones de vida. Desde muchos actores y sectores, inclusive ahora, muchos pueblos indígenas, autoridades indígenas todavía están con la idea y la ilusión del desarrollo. Este es un momento electoral, este es un año electoral en Guatemala, y si ustedes escuchan a todos los demás candidatos, a excepción del MLP, todos están ofreciéndole desarrollo a la población. Parece que nunca se ha aprendido de toda esta realidad que hemos vivido. Lo otro que se puso de moda después de la firma de la paz en Guatemala es incidencia. Nos decían, bueno, Guatemala es una población mayoritariamente indígena, entonces Guatemala es un país subdesarrollado porque vean, no hay luz, no hay calle, no hay todo, entonces hay que desarrollarlo. Pero para desarrollarlo, ustedes hagan incidencia para que se implementen políticas públicas y mejoren sus condiciones de vida. Y como estábamos ilusionados con el desarrollo, también nos ilusionamos con la incidencia. Y digo nos ilusionamos porque Codeca también estuvo mucho tiempo ilusionada con eso. Y nos decían, hagan articulación, únanse e incidan. Y muy bien, en Guatemala se formó lo que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, en la que estuvieron aglutinadas varias organizaciones,
pues sí, organizaciones campesinas, indígenas principalmente, y de manera articulada estuvimos trabajando para la incidencia. ¿Y qué era esto? Elaborar propuestas de políticas públicas a favor de los pueblos que expresen el interés de la población, de los sectores históricamente excluidos. Estuvimos en las comunidades, en los territorios, elaboramos un ejemplo claro de eso. Por supuesto que se elaboraron varias propuestas, pero uno de los ejemplos es la propuesta de desarrollo rural integral, que es una propuesta de ley construida muy ampliamente con la participación de los pueblos, con la ilusión de los pueblos, podríamos decir también, y que se presentó al Congreso. ¿Qué pasó? Cuando se presentó al Congreso, el Congreso la recibió, le cambió el contenido, pero le dejó el nombre. La iniciativa se seguía llamando Propuesta de Ley sobre Desarrollo Rural Integral, pero el contenido la comisión le había cambiado y así seguía. Sin embargo, a los pueblos nos venían diciendo, miren, si quieren que la propuesta de ley avance, incidan, hagan lobby. ¿Y qué es eso de incidir y hacer lobby? Es ir al Congreso y decir que pase la ley, pero en realidad nunca pasó la ley, ni nunca avanzó, porque quienes tenían el control del poder no respondían a los intereses de los pueblos indígenas, sino eran los que estaban apadrinados por el sistema económico, tenían otros intereses. Nunca les importó nuestra propuesta, nos utilizaron, o tal vez utilizaron a las organizaciones que se dejaron utilizar, porque también hay que decirlo así, para seguir ahí disque exigiendo la propuesta de ley. Desde el movimiento Codeca nosotros nos retiramos de esa mesa de discusión y nos retiramos cuando nos dimos cuenta que le habían cambiado el contenido y que nos querían manipular, porque desde los partidos políticos mafiosos, inclusive por algunos que se decían socialdemócratas, más o menos, centros y todo, decían, miren, vengan a manifestar, vengan a hacer lobby y nosotros vamos a apoyarles. Y en el momento electoral, cuando eran elecciones, porque esa propuesta tardó casi 15 años en el Congreso, decían, miren, si nos apoyan, si apoyan a nuestros candidatos, vamos a apoyar la ley de desarrollo rural. Y es mentira, era mentira porque en primer lugar, a la propuesta le habían quitado el corazón, o sea, todo el contenido. Habían dejado el nombre nada más, pero no la propuesta. Y en segundo lugar, desde quienes tenían o estaban en el control del poder en el Congreso, no respondían a los intereses de los pueblos. Nosotros nos salimos de la mesa de discusión, varias organizaciones quedaron y simplemente quedaron en lobbies, en reuniones, en cafés, en almuerzos, en cenas, con los diputados, pero en realidad, ¿qué resultado tuvo ese trabajo de incidencia? No tuvo nada. Lógicamente, desde varias organizaciones, y era entendible, pues que cuando se presentó la propuesta de ley era un resultado, un logro muy importante de construcción colectiva desde los pueblos. Y también algo que surgió mucho después de la firma de la paz es la generación o la creación de ONGs en Guatemala y la cooperación internacional que vino muy fuerte. Entonces, muchas organizaciones pues habían amarrado su proyecto a los niveles de avance de esa política. Entonces, entendemos que también por eso no podían decir que ya no, porque era el corazón de su proyecto. Entonces, pues la ilusión entre esos proyectos era avanzar en algún nivel de discusión la política de desarrollo rural, la propuesta de política de desarrollo rural. El problema es que nunca avanzó. Y así como esa propuesta de ley de desarrollo rural integral nunca avanzó. Nosotros, cuando nos retiramos de la discusión, dijimos, ¿para qué nos vamos a prestar? En primer lugar, nosotros no tenemos financiamiento de la cooperación. Ir a la capital implica perder un día de trabajo para los compañeros y compañeras que van, pero también rebuscarse dinero para pagar el pasaje, para la comida, y todo eso no era posible. Entonces, por eso nos retiramos. Seguimos nuestra organización y nuestra discusión en las comunidades, viendo qué podíamos hacer para luchar por tierra y derechos laborales. En esos años nuestra lucha fuerte seguía siendo la tierra y los derechos laborales.
porque si bien es cierto que también ahora revisando que lo que nos han dado al darnos tierra es mayor dependencia del sistema financiero o mayor esclavitud, pero tampoco era fácil conseguir la tierra porque nos implicaba buscar cartas de oferta, hacer todo un proceso que llevaba su tiempo. Bueno, estábamos en eso, en la lucha por la tierra, en la lucha por la defensa de los derechos laborales. Como movimiento íbamos ganando varios procesos de denuncia sobre cuando denunciábamos la sobreexplotación laboral. El problema es que cuando ganábamos un caso, nosotros nos ilusionábamos, pero después nos dimos cuenta que nos ilusionábamos por gusto, porque quienes denunciaban y ganaban un caso no volvían a conseguir trabajo en todas las fincas. Y entonces, que ya no había cómo seguir sobreviviendo, había que emigrar. Esa es una realidad que fuimos evidenciando. Pero a pesar de eso, seguíamos en la lucha porque creíamos que hay que luchar por tierra, que hay que luchar por derechos laborales. En el 2008, como empezamos a regionalizar el movimiento en las discusiones, nosotros no teníamos cooperación, entonces hacíamos nuestras reuniones iniciando con lo que le dicen un análisis del contexto, pero no teníamos un experto que viniera a nuestro movimiento a hacer análisis del contexto, entonces lo hacíamos nosotros mismos y para lo cual definimos una metodología. Es que si teníamos una reunión, hacíamos grupos, si eran 30 personas, 3 grupos de 10, si eran más o menos los grupos de ese tamaño, y el análisis del contexto lo hacíamos en base a 3 preguntas. Es analizar cuál es la situación de nuestra comunidad, quiénes lo afectan o quiénes son los principales actores que están generando esos problemas de la comunidad. O sea, cuál es el problema, cuáles son los actores y cuáles son las causas, o sea, los efectos de ese problema. En el 2008, entre todo este análisis que se hacía, porque se dejaba 30 minutos para la discusión en grupo, después el compartir, y eso era análisis del contexto, el análisis de los problemas en las comunidades, actores y principales causas y efectos. En el 2008 empezó a surgir desde las comunidades el problema de la electricidad, de que la gente decía que había un problema porque la empresa de electricidad les estaba cobrando mucho, les estaba cobrando de manera injusta. Al principio la dirigencia de Codeca dijo, bueno, sí, ese es un problema, es cierto, pero no nos compete porque somos una organización campesina. Nuestra lucha es tierra y derechos laborales. Seguíamos el problema, como cada mes hacíamos reunión en cada microrregión, cada mes se iba repitiendo el problema. Llegamos al 2009 y otra vez el problema seguía repitiéndose cada mes desde el movimiento, pensando que no era nuestro problema. Y en el 2010, de repente, varias comunidades de la costa sur dijeron, miren, nosotros estamos nos hemos declarado en resistencia, no vamos a permitir el ingreso de la empresa porque ya no podemos pagar. En la siguiente reunión que llegaron nos dijeron que habían procesos penales contra esas familias. Entonces dijimos, bueno, si ahora ya están en proceso penal, ya nos compete a nosotros como movimiento defender a las comunidades, porque son comunidades organizadas en Codeca. Y a partir fue que a pesar de que no sabíamos cómo defender a estas comunidades, nos sentamos para reflexionar cómo hacer. Y encontramos 2 artículos de la Constitución, el 44 y el 45. Uno que decía que el derecho social prevalece sobre el individual y el otro que decía que la resistencia es un derecho en Guatemala. Después se siguió con la investigación y otro compañero encontró una resolución de las Naciones Unidas del 66 donde decía que la energía eléctrica es un derecho y una recién que se había declarado las Naciones Unidas en el 2010 donde dice que los estados en el ejercicio de su soberanía pueden revisar los convenios de concesión cuando se vulneran derechos humanos. Lo que hicimos fue agarrar los 2 artículos de la Constitución y las 2 resoluciones de las Naciones Unidas, pegarlas en un afiche que decía, la energía eléctrica es un derecho, no una mercancía, nacionalizarla es un deber. Simplemente fue eso, la llevamos a la reunión, le dijimos a los compañeros, miren, hemos encontrado eso, quizá pueda apoyar. A los pocos días hubo una audiencia de las comunidades que estaban siendo criminalizadas y la gente iba con su afiche porque no tenía otro mecanismo de defensa. Y llegó, mire, le decían al señor juez, nosotros no estamos cometiendo delito porque lo que estamos haciendo es
exigir la nacionalización de la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es un derecho y nosotros queremos que desde el Estado de Guatemala se revise ese convenio de concesión. Nuestra lucha está respaldada en la Constitución política y también en las declaraciones de las Naciones Unidas. Por supuesto que esa gente de esas comunidades los dejaron libres. Ahí empezó la criminalización contra Codeca como movimiento. Empezó una campaña que tuvo mucho éxito de decir que Codeca es una organización de delincuentes que se dedica a robar energía eléctrica, que se dedica a vender energía eléctrica, y seguramente algo que ustedes ya escucharon, porque esa fue una campaña muy fuerte contra Codeca, que hizo que muchos actores y muchos sectores, inclusive de derechos humanos, pensaban que estábamos robando luz y que somos delincuentes. Como movimiento, con esta criminalización que inició contra nosotros, nos iba aislando más. Llegamos al 2012 y en el 2012 dijimos, tenemos 20 años de lucha. Codeca había nacido en el 92. Y dijimos, vamos a evaluar cuáles son los retos y desafíos de Codeca como movimiento. Y tuvimos un año en las comunidades evaluando cuál ha sido nuestro logro en 20 años de lucha del movimiento. Y decíamos, sí, luchamos tierra por tierra, conseguimos algunas tierras, pero las condiciones de vida de nuestras familias siguen siendo peores o iguales, porque antes no teníamos tierra, no teníamos dinero, pero no teníamos deuda. Ahora tenemos tierra, pero es un pedazo muy pequeño, son tierras infértiles, estamos metidas en comunidades donde no tienen camino, donde no hay servicios básicos, y aparte de eso tenemos que pagar al banco anualmente. Estamos viviendo en condiciones de esclavitud. Allí fue donde empezamos a reflexionar sobre esto, porque al principio solo decíamos que queríamos tierra y estábamos ilusionados y nos daban un pedazo. Y decíamos también, en el tema de derechos laborales, hemos luchado, seguimos luchando por derechos laborales, ganamos procesos cuando bien nos va, pero ¿qué pasa? Ahora nuestros compañeros y compañeras que han denunciado han tenido que emigrar porque no consiguen trabajo en ningún otro lado. Entonces, ¿qué resultados tenemos como movimiento? Y nos dimos cuenta que si lo vemos de esa manera, pues no hemos avanzado. O sea, el principal resultado es haber tenido una organización que por lo menos ya inicia a hacer esta reflexión. Pero de ahí, ¿qué condiciones de vida tenemos las familias? No tenemos nada. Nos dicen que en Guatemala vivimos en libertad, que tenemos derechos, y nosotros somos humanos y humanas, pero vivimos sin libertades y sin derechos. Entonces, esa reflexión se repetía y se repetía en los territorios. Finalmente dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí fue donde nos dimos cuenta y venimos a revisar otra vez lo que muchos desde los pueblos indígenas hemos ido diciendo. Los pueblos indígenas hemos resistido 500 años, porque ese es uno de lo que se dice, una de las frases del discurso que muchos dicen. Y nosotros decimos, ¿y eso que dicen que los pueblos indígenas hemos resistido 500 años? Pero a cómo vamos, con estas condiciones de vida no nos va a dar el planeta para resistir otros 500 años más. ¿Por qué? Porque se está destruyendo el planeta, estamos autodestruyendo nuestra propia vida. Porque no estamos pensando en defender la madre tierra. Desde los movimientos campesinos también estamos luchando por acceder a un pedazo de tierra, pero no por defender la madre tierra. Y a partir de ahí llegamos a la conclusión, después de un año de reflexión en los territorios, dijimos, el mayor problema que tenemos en Guatemala y que tenemos los pueblos es que nos hemos quedado que los pueblos indígenas hemos resistido 500 años, pero no hemos pensado cómo seguir luchando. Pero el principal problema es que nunca hemos luchado por ser sujetos y sujetas de derechos. Siempre hemos luchado por pedir nada más. Cuando nos dijeron incidan, hicimos caso, incidimos, y que era eso, hacer propuestas de ley, llegar al Congreso, llegar al gobierno y pedir a que por favor atiendan nuestras demandas, a que nos volteen a ver, a que seguramente les demos lástima y que nos den algo más. Pero nunca hemos sido sujetos y sujetas, nunca hemos tenido derechos. Entonces dijimos, tenemos que luchar por ser sujetas y no por objetos, por ser sujetas de derechos. Pero también no solo nosotras y nosotros, sino también por posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos. Y a partir de ahí inicia toda esta nueva lucha del movimiento Codeca. Entonces dijimos, pero ¿cómo vamos a avanzar en ese sueño de ser sujetos y sujetas de derechos y de posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos?
porque eso lo estábamos hablando, y esta discusión no inició en la academia, esta discusión inició en los territorios, en las comunidades. Entonces, fue por eso que empezamos a decir, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Porque ya decíamos, vamos a ser sujetos, pero ¿cómo? ¿Cuál es la lógica? Desde nosotros como movimiento siempre sabíamos que no podíamos ser apolíticos. Aquí en Guatemala, después de la firma de la paz, inclusive la misma ley de organizaciones, de movimientos, legaliza las organizaciones, genera su personería jurídica, donde todas llevan que son apolíticas. O sea, Codeca es un movimiento apolítico, porque de lo contrario no nos inscriben como asociación. Y entonces, y como hubo una afluencia de cooperación, como les decía al inicio, y entonces la cooperación también dijo, bueno, vamos a apoyar derechos humanos, vamos a apoyar huertitos, vamos a apoyar derechos de las mujeres, pero nunca formación política. Entonces la gente estaba en esa ilusión de no, lo político no es de nosotros, lo político no va. Sin embargo, desde el movimiento Codeca estábamos un poco en otra línea porque decíamos que sí, lo político tiene que ser muy importante. Y por eso veníamos y estábamos muy fuertemente, como usted ya lo dijo, vinculados a la URNG, que es el partido que viene de la guerrilla. Y pues ahí estábamos, inclusive en el 2012 yo estaba en el comité ejecutivo de la URNG. Y bueno, pero la URNG nos habíamos dado cuenta que desde que se firmó la paz había tenido alguna cuota de poder en el Congreso, 1, 2 o 3 diputados, cuando mejor les fue en coalición después de la firma de la paz hubieron 9 diputados. Entonces, pero veíamos que lamentablemente la gente que estaba en el Congreso empezó a hacer lo mismo que la derecha, a votar por la ley Tigo, la ley Monsanto y todas estas leyes que en lugar de defender los intereses de los pueblos y las comunidades, simplemente se les olvidaba. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer para ser sujetos y sujetas de derechos? ¿Qué vamos a hacer para posesionar a la madre tierra como sujeta de derechos? Entonces, en primer lugar, dijimos, tenemos que avanzar por una ruta. Y el primer paso de esa ruta es el proceso constituyente. Tenemos que luchar por un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional desde los pueblos y desde los territorios. Y empezamos a profundizar eso en las comunidades. Se fue el 2012, en el 2013 publicamos nuestra investigación sobre condiciones laborales, la campaña de difamación y estigmatización contra Codeca iba creciendo. Llegamos al 2014, en el 2014 encarcelaron a mi papá, que era el fundador y coordinador general de Codeca, bueno, que sigue siendo coordinador general de Codeca, a la compañera Blanca que estaba en la junta directiva y a otro dirigente comunitario. Y ahí fue una lección muy importante para nosotros, porque cuando a ellos los encarcelaron, las organizaciones de la sociedad civil, de defensoras de derechos humanos y todas las que hay en Guatemala, casi todas, no todas, nos dejaron solas. Y nos dejaron solas porque la campaña de difamación y estigmatización contra nuestro movimiento había tenido éxito. Habían dicho que somos delincuentes y todos, o la mayoría había creído que sí somos delincuentes. Logramos con fuerza organizativa, con un poco de comunicación y inclusive la presión internacional que hubo, pero también la presión a lo interno de la empresa, porque los compañeros lograron salir de la cárcel por todo un juego de una estrategia de presión, de movilización permanente aquí en Guatemala, pero también que habíamos conseguido el contacto con Actis, que es Actis el contacto con el sindicato de Actis, que Actis era la empresa que tenía las acciones de Unión Fenosa en Guatemala, y un año antes en Bruselas nos habíamos encontrado con el presidente del sindicato de esa empresa, a quienes le contamos cuál era nuestra lucha y no era que estábamos robándole a su empresa. Entonces, Actis se solidarizó con nosotros cuando mi papá estuvo en la cárcel y ellos hicieron un paro interno, a lo interno de su empresa, y fue por eso que Actis vendió sus acciones a capital estadounidense. Y eso hizo a que finalmente a los compañeros los liberaran de la cárcel. Pero los liberaron de la cárcel en el mismo 2014, pero nosotros éramos un movimiento totalmente aislado
porque las demás organizaciones pensaban que estábamos robando energía eléctrica, que somos delincuentes. Aislado, pero un movimiento fuerte, y eso es lo que nos ayudó, porque Codeca era un movimiento de comunidades, de pueblos en los territorios, con presencia en ese entonces en 18 departamentos del país. Nos aislaban los demás, pero nosotros éramos más fuertes que todos los demás como movimiento. Siempre, aunque eso era así, siempre era necesario tener otros aliados como movimiento, y no los teníamos, no teníamos varios. Se fue la cooperación, Codeca nunca tuvo suficiente cooperación, pero de vez en cuando tenía algún pequeño financiamiento. El 100% de la cooperación se fue en ese entonces, y nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Estamos en las comunidades. Una de las fuerzas importantes del movimiento Codeca es que era un movimiento de comunidades, de gente que estaba de manera voluntaria, no de ONGs que tienen asalariados para hacer organización. Nosotros éramos movimiento, somos movimiento. Y entonces eso ayudó para que el movimiento no cayera. Llegamos al 2016, bueno, en el 2014 también pasó algo importante. Y es que la dirección política de Codeca dijo, bueno, estamos con esta agenda de proceso constituyente, nuestra lucha por buen vivir, por ser sujetos de derechos y por posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos, pero esta apuesta no la tenemos que hacer solo como movimiento y solo en las calles. Hay que impulsarla y viabilizarla desde los espacios de poder en el mismo Estado, y para eso tenemos que buscar a que la URNG, porque era nuestro partido político, asumiera la apuesta de la Asamblea Constituyente como agenda principal de lucha. Entonces, como yo estaba en el comité ejecutivo, me dicen los compañeros, mira, Leiria, entonces pide una reunión con el comité ejecutivo de la URNG y les dices que asuman la Asamblea Constituyente como principal agenda. Y nosotros estamos todos ahí, no queremos ni ser diputados ni nada, ni lo que queremos es que se encamine y se impulse nuestra apuesta. Entonces pedimos una reunión, yo pedí una reunión con el comité ejecutivo, y el secretariado, que es la máxima autoridad del comité ejecutivo, organizó una reunión a los 3 días. Yo fui y les dije, miren compañeros, la petición concreta es de que nuestro partido asuma la Asamblea Constituyente como principal agenda de lucha. En ese mismo instante, una compañera que estaba atendiendo relaciones internacionales me dijo, mira, Leiria, no hay correlación de fuerza y no va. Y después dijimos, bueno, tal vez el comité ejecutivo lo pueda revisar esa decisión, pero nunca hubo el interés de revisar esa reunión. Inclusive la junta directiva de Codeca en su totalidad llegó a una reunión del comité ejecutivo al que no se le dejó ingresar porque dijeron que no estaba dentro de puntos de la agenda. Entonces, y los demás partidos políticos de la izquierda tampoco. Ninguno quiso asumir la agenda constituyente como agenda principal de lucha de su partido. Y por eso, en el año 2016, ya Codeca, preocupada por cómo impulsar esta agenda constituyente, convocamos a una asamblea nacional de Codeca, donde llegaron más de 1,000 dirigentes de las comunidades, y la reunión tuvo 3 puntos importantes. Uno, ¿qué hacer para que el movimiento siga vigente, siga vivo, siga activo, sin financiamiento de la cooperación internacional? El segundo punto era qué hacer ante la campaña de difamación y estigmatización que estaba en contra de nuestro movimiento. Y el tercer punto, qué hacer para impulsar la agenda constituyente porque los partidos políticos de izquierda no quieren asumirlo. Para el primer tema, la conclusión, o sea, por supuesto, fue un debate bastante amplio de 2 días, pero la conclusión fue, vamos a cotizar. Todos los miembros de Codeca cotizan para que no dependa de la cooperación internacional. Y eso le ha dado fuerza al movimiento. Codeca ahora es lo que es, sin el apoyo de la cooperación internacional. Por supuesto, en este momento se ha retomado un poco, la cooperación está apoyando un poquito, pero el mayor presupuesto, o sea, la mayor parte del presupuesto global del movimiento viene de la membresía. Codeca nunca paga gastos de movilización, alimentación a sus participantes de reuniones
de movilización, todo lo generan en las comunidades. Tienen un mecanismo propio de colectar fondos entre ellos mismos para tener su propia caja y poder movilizarse e ir a diferentes actividades o hacer aportes para acciones colectivas, principalmente ahora ante la represión. A cada poco meten a la cárcel a un dirigente, entonces de su caja comunitaria pueden apoyar para todo lo que exige toda esta criminalización. Para el segundo punto, que era qué hacer ante la estigmatización y criminalización. Ahí la Asamblea tomó la decisión de convertirnos en comunicadores de nuestra lucha. Nos dimos cuenta que como movimiento habíamos crecido, pero que éramos muy tímidos. Nadie se atrevía a hablar. Para nosotros era mejor si nadie nos entrevistara, si nadie dijera nada. Estábamos en las movilizaciones. Los únicos que sabían que había movilización eran los que nos encontrábamos en la calle, porque los medios nunca visibilizaban lo que nosotros hacíamos, mucho menos nuestras luchas. Entonces, los medios sí estaban actuando muy fuertemente para criminalizarnos y estigmatizarnos, pero nunca para decir lo que hacemos, lo que buscamos y la realidad en los territorios. Entonces dijimos, vamos a ser comunicadores y comunicadoras de nuestra lucha. Y a partir de ahí surge la estrategia de comunicación como una de las estrategias principales de Codeca. En este momento, Codeca no tiene ningún comunicador contratado. Todos hacemos comunicación nosotros y nosotras. Y con el tercer punto, que era qué hacer para viabilizar la agenda constituyente, dijimos, vamos a crear un instrumento político propio. Un instrumento político que tenga como principal agenda la apuesta por el proceso constituyente para construir el Estado plurinacional y a partir de ahí construir los buenos vivires desde los pueblos y territorios. Y en eso estamos ahora. A pesar de todas esas limitaciones, las adversidades, en ese 2016 se estableció una comisión para dar seguimiento a la creación de ese instrumento político. Después de unos días vinieron la comisión y dijeron, miren, es fácil. Codeca tiene más de 100,000 miembros y para iniciar la creación de un partido político solo se necesitan 23,500 firmas. Así es que eso no va a ser un obstáculo para nosotros. Eso pensamos al inicio. Y iniciamos el proceso de adhesiones. Lo raro fue que cuando las mandamos al tribunal no nos contestaban. Entonces dije, bueno, vamos a adherir a todos, inclusive a no miembros de Codeca, porque este instrumento no va a ser solo de Codeca, sino de los pueblos, de los actores y de los sectores que luchan y sueñan por cambios estructurales. Sin embargo, un año después el Tribunal Supremo Electoral nos respondía. Y cuando respondió, dijo que no habíamos llegado a la cantidad exigida para iniciar el proceso. Allí nos dimos cuenta que no nos iban a poner fácil el camino, que iba a estar duro. ¿Por qué? Porque nosotros enviábamos adhesiones para el instrumento y el Tribunal Supremo Electoral se dedicaba a invalidar esas adhesiones. Nos decía que había un error en la firma, que no coincidía la firma con el documento de identidad. Por ejemplo, yo firmé mi adhesión al instrumento político 4 veces y 4 veces había salido rechazada porque me decían que mi firma no coincidía con el documento de identidad. Eso es falso porque yo tengo firma en el sistema bancario y que son ahí bastante estrictos y nunca había tenido una situación de esa. Finalmente, con presión, con amenazas de iniciales procesos penales, en el 2018, a finales de abril, nos dijeron, bueno, ya lograron las 23,500 firmas, después de que nosotros en realidad habíamos presentado ya más de 100,000 firmas. Entonces, bueno, vamos a iniciar, pero ellos nos dijeron que habíamos logrado o llegado a esa cantidad cuando se dieron cuenta, o sea, ellos lo que estaban esperando es ganarnos tiempo para no permitir participar en las elecciones pasadas. Y nosotros nos dimos cuenta, ya no nos da tiempo, como la ley electoral para todo el proceso de asamblea exigen tiempos, dicen, después de la publicación hay que esperar un mes para hacer la asamblea y de ahí esperar tanto tiempo. Y cuando nos estaban dando esos resultados, nosotros, los compañeros que estaban llevando esa comisión, decían, ya no da tiempo, a menos que hiciéramos las asambleas en todo el país en una semana.
Y nosotros decíamos, pero no tenemos experiencia, no podemos hacer en una semana asambleas en todos los municipios del país. Todos los demás partidos políticos se llevan 6, 8 meses. Y nosotros que no tenemos experiencias, ¿cómo lo vamos a hacer en solo una semana? No tenemos equipo, no tenemos dinero, no tenemos nada. Pero bueno, dijeron, o lo hacemos así o no participamos. Finalmente dijimos, no vamos a atrever, lo vamos a hacer. Eso fue el 30 de abril del 2018, entonces había que hacer una publicación en el Diario de Centroamérica, se mandó la publicación y apareció. El MLP convoca asambleas en todo el país del 12 al 20 de mayo. Eso nosotros creemos que generó un choque para todos los sectores de poder económico en Guatemala porque no se esperaban que nos atreviéramos a eso. Y entonces a lo interno de nuestra membresía dijimos, como no sabemos hacer asambleas, van a estar fiscalizadas por el Tribunal Supremo Electoral, así es que vamos a hacer simulacros, o lo que le dicen preasambleas, donde vamos a hacer todo el procedimiento para que el día de la asamblea de verdad ya solo llegamos a darle la legalidad a este proceso. Y en las preasambleas es donde vamos a tratar de aprender, de hacer todo el procedimiento hasta el acta. Y en eso de hacer preasambleas estábamos cuando el 9 de mayo del 2018 asesinan al a uno de los dirigentes de Codeca con mucha fuerza. Y a partir de ahí hasta la fecha han asesinado a 25 dirigentes de nuestro movimiento. ¿Cuál es la finalidad de estos asesinatos? Es frenar este proceso de lucha de los pueblos. Es que nos asustemos y no sigamos. Pero con toda esa adversidad nosotros seguimos adelante, a pesar de que estuvieron asesinando, encarcelando a potenciales dirigentes y con la finalidad de quitarlos del espacio. Llegó el momento electoral. En última instancia hicimos nuestra asamblea porque no teníamos tiempo. A la compañera Telma, que fue candidata a la presidencia, le entregaron su credencial simplemente 40 días antes de las elecciones. O sea, por lo tanto, ya no tenía tiempo para hacer campaña, porque mientras no tenga el credencial no puede hacer campaña. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que había la campaña de difamación seguía en contra de nuestro movimiento, pero también desde los medios de comunicación no le daban visibilidad a nuestro movimiento. Entonces dijimos, la comunicación la vamos a hacer nosotros. Y nosotros, nuestros compañeros, empezaron a hacer comunicación para visibilizar esa apuesta. Y la otra limitación que nos pusieron es que no nos permitieron abrir una cuenta bancaria. El MLP se fue a elecciones en el año 2019 sin tener una cuenta bancaria. Eso no nos permitió hacer colectas. La compañera, los compañeros candidatos se movilizaban en bus, en lo que podía, para poder llegar a las comunidades. Entonces, teníamos ese problema de los medios que nos invisibilizaban, la ola o la campaña de estigmatización y criminalización, el no permitirnos abrir una cuenta bancaria, pero también desde el Tribunal Supremo Electoral, en Guatemala la ley establece que el Tribunal Supremo Electoral asigne un monto a cada partido político para lo que es campaña electoral. A nuestro instrumento nunca se le asignó un solo centavo, pero a pesar de eso, nos dimos cuenta que en todo el proceso hubo fraude, pero el día de las elecciones también estuvo fuertemente evidenciado esto. ¿Por qué? Porque en las comunidades donde teníamos mayor presencia de organización de Codeca, simplemente no aparecía nuestro logo en la papeleta. En otros lados sí aparecía, ahí se lograron votar los compañeros, pero de ahí se dieron muchos problemas de incongruencia entre los resultados en mesa con los resultados a nivel municipal y departamental. Sin embargo, los resultados de las elecciones pasadas, cuando inician a transmitir eso que se va viendo en la pantalla, veíamos que en los departamentos con mayor presencia de pueblos indígenas, nuestro instrumento iba ganando. El MLP y ganó en Sololá, ganó en Quiché, ganó en Chimaltenango, donde obtuvo los primeros lugares y en otros departamentos más. Entonces veíamos que en esos departamentos tenían los primeros lugares
en otros no tanto, y por lo tanto se posicionaba entre segundo y tercer lugar. Pero como a las 10 de la noche entrevistaron al presidente de la Cámara de Empresarios, lo que aquí en Guatemala se llama CACIF, y él dijo que lo que le preocupaba era que una organización de delincuentes como Codeca, o sea, el MLP que viene de Codeca, tenga respaldo de la población. Y cuando terminó la conferencia de prensa,